como le decía, la unidad número 2 del programa de Introducción a la Ciencia Política de primer año de profesorado en Ciencias Políticas, ¿sí? Nos habla sobre las diferentes concepciones a la hora de estudiar el poder, ¿sí? Y vamos a diferenciar dos cuestiones. Ustedes vieron sobre la diferencia entre poder y poder político en el cursillo. Y si no lo llegaron a ver, ¿sí? Seguramente vieron un concepto o definición sobre el poder. ¿Ok? Es diferente hablar de poder y de poder político. Primer punto a tener en cuenta. Poder siempre va a hablar de una capacidad, de la fuerza, ¿sí? De una capacidad de hacer, de una fuerza de hacer, de una voluntad, de una energía, ¿sí? Como todas las definiciones que hablamos. Pero la realidad es que esta fuerza, energía o capacidad está en todas las relaciones que nosotros conocemos. Incluso desde las primeras organizaciones sociales nosotros vamos a encontrar de que existe algo que las mantiene unidas por un lado, y que también las mantiene en una diferencia en una diferencia relacional, ¿sí? Existe una distancia entre unos y otros, y en esa distancia es que aparece esta fuerza o capacidad. Ahora bien, la toma de las decisiones de esas capacidades, de esos grupos o de esas organizaciones, ¿sí? Que tienen estrecha relación con lo que nosotros conocemos después como poder político. Entonces, desde la antigüedad hasta el día de hoy, vemos que en las relaciones sociales no solamente son relaciones acotadas de una persona con otra como forma igualitaria, sino que hay una relación de mando y de obediencia. La política es la que se va a encargar de sistematizar y poder analizar cada uno de los componentes que existe en esa relación de mando y de obediencia, y que en el medio hay una toma de decisiones en esa relación. Bien, esto es lo que hace distinto a una relación familiar, profesional, laboral, amistosa, o cualquier tipo de índole de relación social a la relación política. Porque la relación política es una relación compleja, porque afecta a otros. Es una decisión que afecta a otros, ¿sí? Bien, como le decía, desde la antigüedad es que se ven este tipo de relaciones. Platón mismo decía, por ejemplo, para poder diferenciar, ¿no es cierto?, el poder del poder político, que hay la diferencia máxima que tiene el poder político es la cuestión de la decisión, ¿sí? Porque afecta siempre a un grupo. Y esa decisión, ese poder político se muestra como una naturaleza colectiva, no es el poder de alguien solamente, ¿sí? Porque eso tiene un nombre cuando una figura personal es la que toma solamente las decisiones, tiene un nombre específico, ¿sí? Eso hay que verlo. El poder político tiene una naturaleza colectiva y es totalmente impersonal, ¿sí? Cuando hablamos de que algo tiene poder político o que alguien tiene poder político, estamos hablando de una autoridad, y eso es algo impersonal, porque si pensamos en nuestro tipo de sociedad, en nuestras sociedades democráticas, nuestras sociedades complejas o tecnocráticas, vamos a ver que la autoridad política es algo que no recae sobre una sola persona. Si la ponemos a analizar teóricamente, no recae sobre una sola persona, ¿sí? Ahora, ¿quién tiene la capacidad de ejercer el poder político? Y utiliza todos los recursos e instrumentos que tiene al alcance, ¿sí? Y aquellos que son adecuados para gobernar. ¿Esto qué quiere decir? Que poder político en definitiva no lo tienen solamente las autoridades, por ejemplo, ¿sí? No lo tiene solamente la autoridad política que nosotros elegimos, no lo tiene solamente el gobierno, lo tienen los partidos políticos, lo tienen las empresas, los tienen las iglesias, los tienen los sindicatos, cualquier tipo de institución, las militares, los medios de comunicación, las asociaciones, porque al interior de ellas, ¿cómo funcionan esas relaciones de esas personas? Esas relaciones y todo lo que salga de ese conjunto de personas, de esa organización hacia el exterior, son todas relaciones de poder, son relaciones de mando y de obediencia. Y utilizan todo lo que tiene, todos los instrumentos que el poder político les da para ejercer
algo que después nosotros vamos a ver como dominación, como su legitimidad, su autoridad, e incluso la manipulación y la coerción, ¿sí? Vamos a ver sobre tipos de poder. Cuando hablamos de tipos de poder, estamos hablando de también sobre formas de ejercicios del poder. Bien, y acá vamos a comenzar a desmembrar al poder. En primer punto vamos a tener en cuenta Max Weber. Max Weber se separa de esta concepción de capacidad o de energía sobre el poder para hablar de una probabilidad de imponer voluntad dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera sea el fundamento de esa probabilidad. ¿Sí? Entonces, el poder, para él, el poder no es justamente la probabilidad de poder imponer una voluntad, es decir, yo puedo hacer cambiar esta voluntad. Y él dice, incluso contra toda resistencia. Y acá es donde uno tiene que comenzar a preguntarse, bueno, ¿qué quiere decir esto incluso en contra toda resistencia? Que hay determinados elementos del poder o de las relaciones de mando y obediencia, ¿sí? En donde el poder se va a ir desmembrando, se va a ir separando y decir, esta forma de ir contra esa resistencia o de cambiar esta voluntad o de forzar esta voluntad, tiene distintos nombres, ¿sí? Y es una probabilidad porque el hecho de que uno tenga determinado poder político no quiere decir que sea obedecido, no quiere decir que sea la autoridad, no quiere decir que sea legítimo o ilegítimo. Entonces ahí es donde vemos que es una probabilidad. Weber, después más adelante, en la próxima unidad vamos a ver, ¿no es cierto?, los aportes de Weber junto con los de otros autores, como por ejemplo O'Donnell también, en donde vamos a estudiar el Estado, y él dice, en realidad el poder político es el que ejerce una entidad política, una institución política. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Labourdet, que es el autor que nos presenta, le hace hablar a Weber, a Easton, en su mismo texto, él dice, bueno, el poder político justamente es el control de otros, ¿sí?, sobre base severa de sanciones. Fíjense, no existe en lo que denominamos poder político un control de los otros sin determinadas normas. Y esas normas, a su vez, el incumplimiento de ellas, determinadas sanciones, ¿sí? Easton, en la misma línea de O'Donnell, ¿sí? Acuérdense, Max Weber tiene, fíjense cómo hablan los enfoques acá, ¿sí? Max Weber viene de un enfoque más institucionalista, ¿sí?, o más socialista. Easton viene de un enfoque más sistémico. Y fíjense cómo ellos charlan sobre el poder. No quiere decir que uno, y no quiere decir que uno abandona su enfoque también, pero pueden charlar entre ellos, pueden dialogar entre ellos. Fíjense, para Easton, el poder es una relación, ¿sí?, en la cual una persona o un grupo puede determinar las acciones de otro. Fíjense, acá para Weber es la probabilidad de imponer la propia voluntad. Él habla desde el lugar del dominante. Y acá habla de una relación entre una persona y un grupo de personas. Y que en esa relación lo que sucede es que una persona o un grupo de personas determina las acciones de otros, ¿sí?, para satisfacer los fines del primero, o sea, del dominante, perdón. Para O'Donnell, las relaciones de poder, el poder las relaciones de poder son vinculaciones asimétricas, quiere decir que no son iguales, ¿sí?, que son distantes. Por ejemplo, en el aula hay relaciones asimétricas, ¿no? Un docente y el grupo de estudiantes hay una relación asimétrica, y no es una cuestión social, es una cuestión política. Alguien decide quién va a tener la figura de profesor y quién va a tener la figura de estudiante. Y cada uno en su rol cumple determinadas condiciones. Y también hay una probabilidad de imponer la voluntad, ¿sí? Hay una probabilidad. Yo quiero que todos estén en el Zoom, pero no todos están en Zoom, ¿sí?
pero los que pueden y tienen determinadas acciones están en su. Ahora, yo podría elegir otro mecanismo para poder enseñar y seguramente que sí o seguramente que no. Ahora, ¿yo puedo enganchar a mis estudiantes que todos vayan a Zoom? Sí. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo impongo esa voluntad? Hay distintos elementos, distintos tipos de poder. Eso es lo que dice este autor después. Entonces ahí él empieza a estudiar esta diferencia entre la influencia y el poder, ¿sí? Básicamente él habla de la influencia como la posición y el valor, ¿sí?, de una persona o grupo. Consiste en afectar las políticas de otros, pero afectar no en términos negativos. Y acá es donde ustedes tienen que poner mucho ojo en cuando estudian al poder. No estudiamos el poder en términos filosóficos, sino en términos científicos, a partir del surgimiento de la ciencia política y a partir de el estudio que realizó Maquiavelo, ¿no es cierto? Es decir, a ver, la moralidad no tiene nada que ver con el poder. Entonces separemos a la filosofía y el poder es otra cosa, ¿sí? Entonces, él habla, este autor, Labourdette, cuando habla de tipos de poder, nos está mostrando de que existe uno que es la influencia, que no es lo mismo que el poder. El poder es un poco más complejo, porque es parte de toda una relación. Y dentro de esa relación de mando y obediencia vamos a encontrar a la influencia, que es un tipo de poder. ¿Qué es un influyente? ¿No? Son quienes obtienen la mayor justificación en valores disponibles. Valores que pueden clasificarse como respeto, renta, seguridad, etc. Entonces, en esta relación entre actores, ¿sí?, el que manda y el que obedece, ¿sí?, hay un actor que induce a otros a actuar en una forma que de otra manera no actuaría. Pero no es negativo esto. No tiene que ver con algo bueno o malo, sino que tiene que ver con que este tipo de poder o este tipo de forma de ejercicio del poder la vamos a llamar persuasión. Dice. La influencia se presenta muchas veces como la persuasión. Entonces acá, influencia y persuasión son iguales para este autor. Y la persuasión es una forma de poder, o de ejercicio del poder, en donde yo puedo cambiar la voluntad del otro, mostrándole ciertos valores, ¿sí?, mostrando de que eso, justificando con ciertos valores, mostrándole que eso, convenciéndole al otro de que eso es bueno para ti, es correcto para sí mismo, ¿sí? Quédate en casa, ¿sí? Mayor influencia que eso sobre nosotros no hubo en este año, ¿sí? Más allá de que sí hay que quedarse en casa por los no contagios, que esto, que lo otro, hay algo, hay una justificación ahí. Yo me estoy diciendo al pueblo argentino y a toda la población de todos los países, quédense en sus casas, ¿sí?, es bueno para ustedes, cuidemos al otro, lávate las manos, ¿sí? Hay por ahí uno no se lavaba las manos todos los días, en todo el momento, ¿sí?, o uno estaba re acostumbrado a salir. Justamente, elemento que tiene el poder, llamado persuasión, esta forma de hacer, esta forma de ejercer el poder, es la que nos lleva a actuar en que de otra manera no lo hubiéramos hecho. Pero no es negativo, digamos, pero se utilizan determinados recursos para eso. Fíjense, la influencia, por ejemplo, aparece también cuando le decimos al alumno, yo siempre voy a llevar al aula porque me parece que hay muchas relaciones de poder, cuando decimos al alumno, estudia porque de eso depende tu futuro, ¿no? Estudia para salir bien, estudia si querés tener un trabajo el día de mañana, ¿no? Y me parece que ahí hay todo un mensaje que después podemos ver ideológicamente si es meritocracia o no es meritocracia. Sí, pero en cuestión del estudio del poder, lo que estamos haciendo en el mensaje es poniendo de que, a ver, si tú te portas de esta manera, va a ser bueno para vos. Y lo que estamos es justificando
el hecho de que estamos ordenando el cambio de la voluntad del otro, la forma de actuar del otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, O'Donnell dice que para poder analizar la influencia tenemos que tener en cuenta de que en el poder, ¿sí? Vamos a encontrar la influencia. ¿En dónde? Desde el punto de vista del dominador, la van a llamar relaciones de dominación. Y acá está el punto. Desde el punto de vista del subordinado, ¿sí? Las relaciones son de dependencia. Entonces yo creo, nadie se llama así, yo soy el subordinado, seguramente cuando hace caso a algo porque es bueno. Pero si hay una relación de dependencia, considero de que esta manera de actuar que me dice aquel que tiene la autoridad para hacerlo, el poder para hacerlo, es correcta, ¿sí? ¿Influyó en mí? Sí, influyó en mí. ¿Es negativo? ¿Es positivo? Eso es otro tipo de discusión, ¿sí? Pero cuando aparece esta forma de ejercicio del poder en donde yo cambio mi voluntad porque otro me dijo que estaba justificado el hecho de cambiarla, modificarla según determinados valores que por lo general son sociales, ¿sí? O por determinadas normas de una entidad política, considero de que estoy frente a la influencia, ¿sí? Y cuando hablamos de influencia, ya tenemos que comenzar a hablar, dice el autor, de otro elemento del poder a analizar dentro de ese sistema de relaciones de mando y obediencia, que va a ser la cuestión de la autoridad. Él dice, él toma de Huntington, o sea, da varias referencias a varios autores, empieza a discutirse y se queda con una postura más racionalista, que es la de Huntington, ¿sí? Una postura bastante institucionalista también, bastante descriptiva. Después ustedes en teoría política van a ver bastante sobre Huntington, o la de democratización sobre todo, y él analiza la cuestión de la autoridad y la influencia, y él separa, él dice, bueno, la autoridad entonces se basa en una estructura, ¿sí? O sea que el dominante posee condiciones relacionadas a una estructura social, ¿no? Yo estoy parado en un lugar en donde puedo ver a otros individuos y controlar a esos individuos. Y esa posición que yo tengo es parte de una estructura que está sostenida por algo. La autoridad no emana del individuo, y esto es muy contradictorio con Huntington, ¿no? Él dice, bueno, la autoridad en realidad no emana del individuo, yo no digo yo soy la autoridad, sino que la autoridad es y es aceptada por los otros, y es un atributo de estatus encima. La autoridad es un poder, se muestra siempre como un poder ordenado, estructurado y sobre todo legitimado. Y ahora vamos a hablar un poco del tema de la legitimidad. Vamos a una relación sencilla, el delegado de curso. ¿Sí? Ojo Paniagua, no se vaya a enojar. Pero el delegado de curso se muestra, ¿no? Si bien no tiene la figura de una autoridad que manda a los demás, etc., pero es una figura de orden, ¿sí? Nos da la idea de que el curso está ordenado, está estructurado, si tiene un delegado de curso que haga determinadas cuestiones que son legitimadas, sí son legitimadas. ¿Por qué? Porque se supone que eligió todo el curso. ¿Se entiende eso? No sé si, sé que algunos están con el micrófono abierto, pueden decir sí, no. ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Cuando Sí, vamos profe, está re claro. ¿sí? Es fácil igual lo del poder, ¿eh? Ahora vamos a empezar a complicarlo un poco más. Para Weber, en el análisis de poder y autoridad, por ejemplo, en la Bourdieu se menciona de que esta relación, cuando hablamos de dominación, que es otro concepto distinto a tener en cuenta, ¿sí? Cuando hablamos de dominación debe entenderse como, y esto es muy parecido a lo anterior cuando hablábamos de poder, a la probabilidad de encontrar obediencia. Y es lo que le decía hoy, ¿no? El hecho de que yo sea la autoridad política no quiere decir que encuentre obediencia siempre, ¿sí? Por eso yo necesito utilizar uno de los elementos, una forma de ejercicio de poder que va a ser seguramente la influencia. Después hay otras, ¿sí? Para encontrar la obediencia. Él dice, básicamente esa relación se da
con determinados elementos. Vamos a encontrar que existe un mandato, ¿sí? Como una orden, una idea de cómo hacer las cosas, un dominador, un dominado y la obediencia. Y dice, la obediencia es el resultado del poder, de esa relación de poder que saca en limpio de que hay alguien que obedece. ¿Sí? Por eso es mando, obediencia. Entre el mando y la obediencia tenemos dos grupos de sujetos que son totalmente distintos y con herramientas totalmente distintas en esa relación. Bien, para Weber, con respecto a la obediencia, él dice que él siempre habla en términos de poder político, y él cuando habla de poder político, habla de instituciones políticas, él habla del Estado, ¿sí? Por eso la unidad 2 y la unidad 3 tienen mucha relación uno con otro. Entonces él dice, la obediencia, ¿qué es? Es que los miembros de una unidad política, llamémonos ciudadanos o la población de la República Argentina, ¿sí?, actúan como si hicieran del contenido la orden de la máxima conducta. Simplemente porque reconocen su necesidad. Este es un elemento muy bueno a la hora de poder estudiar el Estado desde la óptica de Weber. ¿Por qué? Porque él, después lo vamos a ver mucho mejor en Vilas, el autor que le voy a dar en Estado, que era del cursillo. Él dice, el Estado supo cómo obtener para sí el reconocimiento de la fuerza, ¿sí? Nosotros, los ciudadanos, no sabemos por qué, pero todos obedecemos. Sí, no por las leyes, sí, porque elegimos el pueblo, no porque elegimos el gobierno, no porque elegimos la paz social, ¿sí? Pero nosotros hacemos de ese orden la máxima, como algo que es impensable de romper incluso. Más allá de las expresiones de resistencia, de marchas, etcétera, que puedan existir, ¿no es cierto? Nosotros hacemos que el contenido, lo que dice el Estado es lo que hay que hacer. Y cuando eso aparece, estamos frente a la obediencia. ¿Y por qué pasa? Porque los ciudadanos reconocen la necesidad. Imagínense ¿no? El pensamiento anarquista, o mal pensamiento anarquista, esta cosa de que se vayan todos, ¿sí? ¿Quién gobierna? Ahora que estamos en épocas de revolución de mano, ¿no? Cuando decíamos queremos un nuevo gobierno, bueno, ¿qué es querer un nuevo gobierno? ¿Qué es querer que exista alguien nuevo o una unidad política nueva, superadora, distinta, la misma? ¿Cómo se construye eso, esa unidad política también? Y cómo nosotros reconocemos que es eso lo que necesitamos obedecer. Entonces, dice, con independencia de su propia opinión, nosotros, más allá de que podemos estar a favor o en contra de determinadas decisiones del Estado, lo hacemos, ¿sí? Porque tenemos en cuenta el orden. Y básicamente el Estado surge a partir de estas nociones, ¿no es cierto? Ya ustedes después, o capaz que ya habrán visto algo sobre Hobbes, o van a ver algo sobre Hobbes, y van a entender un poco cómo es el juego del poder con el Estado. Weber también introduce la categoría legitimidad para hablar de autoridad. Él dice, no, una persona no puede tener, una entidad política, no una persona, una entidad política o unidad política no tiene autoridad si no tiene legitimidad. Este análisis de Weber sirve para las relaciones sociales como para las relaciones Estado-población. ¿Sí? Por eso Weber se utiliza en la sociología. Entonces introduce la categoría legitimidad. Él dice, la legitimidad es la concordancia entre el obrar de los mandantes y la estructura de valores de los súbditos. Yo, en mi estructura de valores, considero que ¿quiénes son legítimos de llamar autoridad? Que hace que estos obedezcan voluntariamente. Y lo podemos ver de tres tipos, y los tres tipos pueden convivir en nuestras relaciones sociales y en nuestras relaciones con el Estado. Fíjense. Una autoridad legal, para aquel que no entendió, en la unidad 1 ya había una relación con esto que hablaba Weber, ¿cierto? Con la autoridad, él le llama los tipos ideales de legitimidad.
legitimidad hablando de las autoridades. Él dice, existen 3 tipos de ideales de legitimidad, en donde nosotros otorgamos quién va a ser el líder o la autoridad. ¿Sí? ¿A quién va a mandar? Eso es otra cosa. Entonces él dice, existe la autoridad legal, tradicional y carismática. La legal es cuando nuestras relaciones, ¿sí? Hay una aceptación por parte de los súbditos por el ordenamiento jurídico, por ejemplo. ¿Sí? Por ordenamientos relacionados a las leyes, al derecho. Por ejemplo, la autoridad legal sería aquel que nosotros elegimos o votamos, ¿no? Porque la norma nos dice que es así. Más allá de que podemos estar en contra, a favor después, que hizo algo que no nos gustó, que no concuerda con nuestros valores, nosotros aceptamos que esa es la autoridad. Está más allá incluso de nuestros valores, ¿sí? Porque el valor inicial fue respetar esa autoridad. Por otro lado, van a tener también la autoridad tradicional, ¿sí? Cuando muchos estudian sobre la autoridad tradicional, se hacen referencia siempre a los reyes, por eso puse acá. Pero si nos fijamos en nuestras relaciones, también hay una aceptación de súbditos a través de tradiciones, de costumbres, o porque hay algo, porque siempre es así, ¿sí? O si no, fíjense, por ejemplo, los partidos políticos que están hace mucho tiempo en el poder, ¿sí? Determinados coaliciones o partidos políticos que están hace mucho tiempo en el país y no el peronismo. El peronismo entra en otra categoría, pero que están en el poder sin cambiar, ¿sí? Y la gente, la mayoría, la realidad es que lo que más escucha en la opinión pública es determinados descontentos. Sin embargo, están. Entonces también ahí hay una relación tradicional. O fíjense quiénes gobiernan en determinados pueblos que son pequeños, o en localidades, o en municipios, ¿sí? Donde siempre mandan los mismos, decimos, ¿no? O las familias que fundaron el pueblo, fundaron la localidad, fundaron el municipio. Estamos ahí frente a esta forma de autoridad tradicional. Y por otro lado tenemos la autoridad carismática. Ahí sí entraría el peronismo, por ejemplo, porque carismática no tiene que ver con bondadosos ni nada por el estilo. Carismática es el líder que tiene carisma. Y el líder que tiene carisma no es que sea bueno, esto hay que aclararlo, sino que tiene que ver con el reconocimiento que le dan la mayoría de las personas a ese determinado líder, ¿sí? Y esa autoridad se gana con determinados prestigios, ¿sí? Hay como una especie de, puede ser santidad, heroísmo, intelectualidad, ejemplaridad, ¿sí? Determinados modismos, ¿sí? Hay unas cuestiones sobre las modas que decimos, este es el líder y hay que seguirle, ¿no? Entonces, esos son las personas que gozan de carisma. Entonces, justamente la mayoría de los partidos populistas, bueno, tienen líderes carismáticos, porque la mayoría de la población los sigue, ¿sí? Podrán estar más a favor o menos, o menos a favor, pero la mayoría de la población los sigue. Lo mismo podemos pasarlo al aula. Hay líderes que son carismáticos, ¿sí? También hay líderes carismáticos ahí. Entonces, ¿por qué? Porque es más copado, es más chido, está más de moda, tiene el último celular, no sé, porque estudió. Pero fíjense que también podemos analizar cómo nosotros cuando nosotros estamos frente a una autoridad que es legítima, ¿sí? Esto es muy importante, según Weber. Pero también hay otra acepción, no habla mucho el autor, pero no la quiere dejar pasar. Él dice, ojo, que esto de las autoridades, ¿sí? De los tipos ideales de autoridades, no se confunda con la legitimidad basada en que el poder institucional, ¿sí? Es aquel que en donde existe una organización de relaciones de consenso, ¿sí? Él dice, una cosa son los tipos ideales de autoridad legítima y otra cosa es el poder legítimo o ilegítimo. Y el poder ilegítimo es el poder basado en normas sociales institucionalizadas como el voto. ¿Por qué? Porque hay una norma que dice cómo nosotros elegimos el poder. Y después tenemos el poder ilegítimo, que son los poderes de facto, ¿no es cierto? De aquellos que utilizan la fuerza para el control de los otros.
Él no se explaya mucho, pero no quiere dejar pasar esta diferencia y ustedes tampoco deben dejar pasarlo, ¿sí? Cuando hablan de legitimidad, siempre hablen de este tipo de legitimidad según Weber y este tipo de legitimidad también que habla Labourdet, ¿ok? Que tiene que ver con el poder legítimo o el poder ilegítimo. Acá no se habla de poder ilegítimo. Una persona, por ejemplo, que llega por la fuerza al poder puede tranquilamente ser un líder carismático. Benito Mussolini estuvo en un poder ilegítimo, totalitarismo, un gobierno totalitarista, pero fue un líder carismático porque lo siguió la mayoría del pueblo italiano, ¿sí? E incluso ese modelo de realizar esa forma de la forma de ejercicio del poder, que era la manipulación por sobre todo, se trasladó a otros tipos de autoridades políticas de distintos países y prácticas de distintos partidos políticos incluso, ¿sí? Como el uso de la publicidad. Bien, ahora, Labourdet dice otra forma de ejercicio del poder va a ser la manipulación, y esta es una de mis favoritas. ¿Por qué? Porque la manipulación siempre fue vista de manera peyorativa. O sea, siempre que hablamos de manipulación pareciera como algo malo, ¿tá? Y acá no hay cosas malas ni buenas, porque no hacemos filosofía, hacemos ciencia, ¿tá? Entonces, esto es importante tener en cuenta, la diferencia entre poder y manipulación. Si poder es una relación, que es la manipulación, es un elemento de esa relación. Y él dice, la manipulación es un mecanismo de imposición, distinto a la influencia, porque se impone conductas y predisposiciones, y se pone en función de determinados signos, gestos, actos y símbolos. Y acá hay algo muy, muy interesante, ¿sí? En que los actores, dice, los actores ignoran ser objetos de manipulación. Esta es la diferencia entre la influencia o persuasión y la manipulación. Que la persuasión o influencia, ¿sí? Es, la persona está sabiendo que está siendo persuadido incluso, o se utilizan mecanismos para decirle, hace esto porque te conviene, porque es bueno para tu vida, porque se ponen en juego valores, y en la manipulación no. Es una inducción encubierta. Nos está mostrando todos los elementos. Incluso es mucho más compleja la manipulación en ese aspecto. ¿Por qué? Porque justamente tiene este tinte de ser algo relacionado a algo negativo. ¿Sí? Por eso tiene términos muy peyorativos. Siempre se lo utilizó para términos peyorativos, digamos, y acusar incluso a que eres manipulador. Los medios son manipuladores. Sí, ¿utilizan estrategias o formas de manipulación? Sí, es posible. Obvio, habría que sentarse a analizar cuáles son esos gestos, actos, signos y símbolos que las personas que son manipuladas o dominadas, en este caso por la manipulación, ignoran totalmente y las asumen incluso hasta como verdades o como cosas que realmente deben hacer, ¿sí? Y acá hay otra cuestión importante que separa la manipulación de otras formas de poder, es que los fines de la manipulación, si bien parecen explícitos, ¿sí? Son solamente medios para lograr otros fines, ¿ok? Si ustedes se tienen que comprar la pastilla Reduce Fast Fat, no le van a decir, comprar la pastilla Reduce Fast Fat para hacerme millonario. Le van a decir, comprar la pastilla Reduce Fast Fat para ser delgado, lindo y estar a la moda y ser súper exitoso. ¿Se entiende? Una publicidad de cerveza no les va a mostrar que consumiendo determinada cerveza, determinada marca y determinado grupo va a conseguir mayores beneficios económicos. Ese es el objetivo. Le va a mostrar que si consumiendo determinada cerveza, ¿sí? Hay mayor unidad, hay mayor amistad y hay mayor fiesta. Entonces, está encubierto el fin, pero muestran otros que son explícitos. Pero eso que muestran como explícito son los medios para lograr el verdadero fin, el verdadero objetivo de la manipulación, ¿sí? Es un juego complejo, dice Labourdet, la manipulación. Hay como toda una estructura social y organizativa que sostiene la manipulación. Pero el objetivo básicamente siempre va a ser, y esto es algo que a mí me llamó mucho la atención la primera vez que lo leí, la cohesión social. Por lo general cuando se habla de la manipulación siempre se habla, le vuelvo a repetir, como algo malo. Sin embargo, lo que buscan es mantener la cohesión social, dice.
quien las utiliza, ¿no? Entonces él dice, en algunos grupos, sectores sociales predominantes, pueden utilizar o favorecer a estos mecanismos cohesionadores, y acá está el punto, ¿cuál es el fin? Con el objeto de mantener su estatus. ¿Sí? Cuando yo utilizo determinados mecanismos para mantenerme en el poder, para mantenerme en un lugar de superioridad, impedir o neutralizar tensiones, ¿sí? Desarmar amenazas, ¿sí? Amenazas a la estabilidad, que yo considero que esa es la que debe existir, ¿sí? O determinados eliminar cualquier tipo de comportamiento de determinados grupos que yo considero que son adversarios, estamos frente a la manipulación. Más allá de que lo que se busque es la cohesión social. Esto es lo que dice la ONU. Entonces dice, ahora bien, esos grupos menos favorecidos, los manipulados, ¿sí? Pueden modificar esa situación. No siempre son manipulados, ¿sí? O manipulables. Pueden pasar a ser manipuladores también. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de manipulación, en términos de poder político, nosotros tenemos que tener en cuenta que la manipulación no solamente viene por los medios de comunicación o por los partidos políticos o por la autoridad del momento, ¿sí? O por los grupos empresariales, capitalistas. No, sí lo tienen, sí, obviamente. Seguramente utilizarán. Pero también él dice, la manipulación aparece en la existencia social combinada con influencia, la coacción y la autoridad, y de recíproca interacción. Nosotros podemos ver que un determinado líder político puede utilizar estrategias de manipulación, ¿sí? Como también un determinado grupo puede utilizar estrategias de manipulación, ¿sí? En la búsqueda de algo que se llama, que se suele decir, no, lo que buscamos es la concientización de. Ahora, ¿cómo vos llegás a que el otro concientice? ¿Cuáles son las estrategias que utilizas para eso? Tu grupo, vos, llámese, puso una jota ahí, Juventud Sindical, pero podría ser tranquilamente otra, digo, o sea, los sindicatos, los gremios, las asociaciones, las movilizaciones, digamos. Y acá está el punto. Sea el color que sea, pañuelo que tengan. Todas, cuando, si bien el objetivo es cambiar algo de la realidad, ¿sí? Que es parte de su existir, ¿sí? Las estrategias que utilizan, y acá la palabra estrategia es fundamental, ¿son de manipulación o son de persuasión? Esa es la pregunta. Cuando justamente dicen, no, lo que buscamos es hacer esto, para llegar a esto. Pero cuando se juntan en la organización a discutir eso, ¿cómo eligen esos elementos? ¿Sí? Esa es una de las preguntas que se hace la Bourdieu. ¿Acaso estamos frente a la manipulación todo el tiempo? ¿Sí? ¿O solamente es adjudicada a los líderes políticos o también los grupos, cuando se organizan a decidir cómo actuar sobre otros, están eligiendo mecanismos de manipulación? Y por último, la Bourdieu nos habla, y Weber también creo que se apoya mucho en esto, de la coacción, ¿sí? Otra forma de ejercicio del poder va a ser la coacción. En algunos autores o manuales ustedes van a encontrar la coerción, ¿sí? Tanto coacción como coerción se utilizan como sinónimos, ¿sí? Pero hay una pequeña diferencia, esta se la digo, no está en el autor, que la coerción es ejercer presión para cambiar la voluntad. Ejercer presión, ¿sí? Y coacción, en términos de lo de la Bourdieu y de Weber, habla de ejercer la fuerza o violencia. Lo que la Bourdieu dice, y hablándolo de Weber, es que el Estado, por ejemplo, tiene justamente el ejercicio de la fuerza o la violencia legítima. ¿Ah? Ahora, tanto coerción como coacción, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la diferencia con el poder? Si el poder es una relación de mando de obediencia, la coacción es la que obliga a una persona a hacer o decir algo en contra de su voluntad, incluso a la fuerza, ¿sí? En la persuasión, la persona cambia porque cree que existen determinados valores.
En la manipulación no sabe por qué está cambiando, básicamente, hasta que se puede llegar a dar cuenta y puede resistirse. Y en la coacción, ¿sí?, o coerción, estamos frente al uso de la fuerza o la violencia para cambiar la voluntad del otro. Ahí están las tres formas de hacer poder, de ejercicio del poder, ¿sí? Entonces dice Weber, con respecto a la coacción, dice, por eso él relaciona la coacción mucho con el Estado, ¿no? Y dice, toda asociación pretendidamente política, o sea, entre el Estado, diría yo, tiene adjudicada la facultad de emplear la coacción o la amenaza física legítima. Esto es muy importante. Sostenida por la motivación o la obediencia. Dice, bueno, acá cuando el Estado o una institución o una asociación no le obedecen, porque acuérdense, el objetivo del poder es una relación de mando y obediencia, en donde tiene que haber una dependencia y yo necesito, o sea, que si yo estoy en esa relación, soy parte de esa relación y lo que quiero es ser obedecido, yo debo sostenerme sobre una motivación. La motivación es la obediencia. Ahora bien, si no la consigo por la persuasión, no la consigo por la manipulación, dice Weber, y soy una asociación pretendidamente política, voy a utilizar la fuerza física, ¿sí? O la violencia física. ¿Para qué? Para sostener la obediencia. Es más, Almond y Powell dice, las autoridades políticas, y solo ellas, tienen cierto derecho, generalmente aceptado, a utilizar la coacción y exigir la obediencia mediante el uso de esta. La fuerza es legítima cuando existe la creencia de su utilización. Es justificable, ¿sí? O sea, que el Estado tiene el derecho a utilizar eso. Y por último, Lasky nos hace un aporte diciendo, en realidad, la fuerza es el fundamento de la soberanía, así que nosotros decidimos que el Estado, fíjese, uno de los elementos del Estado, ¿cuál es? El poder. Y bueno, pero ese poder, la soberanía, no se sostiene por sí misma en las normas nomás, sino que en la fuerza, en el uso de la fuerza legítima, ¿no? Entonces dice, todo esto es poder. O sea que poder no es una definición solamente. Todo esto es imposición, es medio, es fin, es valor. Entonces lo que se busca con la ciencia es poder analizar cada una de ellas. Digamos, cuando estamos enfrente de manipulación, cuando estamos enfrente de persuasión o influencia, cuando estamos enfrente de coacción, ¿sí?, cuando estamos enfrente de una autoridad. Para eso básicamente nos ayuda el texto, para poder analizar cada una de esas, de esos elementos, ¿sí? Bien, ahora pueden abrir sus micrófonos, acá se largó la lluvia. Voy a pausar.